Continuando ya avanzando en este concepto de distribución normal y probabilidades que dan como resultado el concepto de distribución normal de probabilidades, lo que hemos venido viendo, a continuación lo que vamos a hacer es empezar a utilizar el comando pnorm de R para calcular las probabilidades asociadas a valores específicos de nuestra variable aleatoria. Eh, en este sentido, por ejemplo, si recuerdan entonces, la distribución normal adopta esta forma y para utilizar la distribución normal y poder calcular las probabilidades, tenemos que estandarizar nuestra variable original y transformarla a unidades zetas, aquí están representadas con sigmas, recordando que las características básicas de una distribución normal estándar es que la media tiene un valor de 0 unidades zetas y la distribución o la variabilidad se mide en una desviación estándar. Y en ese sentido, al saber la ubicación de cualquier valor de nuestra variable x que está representada en el eje horizontal, cualquier valor que ha sido estandarizado, entonces podemos utilizar esto que se llaman las tablas de probabilidades de la distribución normal de estándar. Según las unidades z que querramos calcular, tomando en cuenta que de la media hacia la izquierda son las unidades en negativo, de la media hacia la derecha son unidades en positivo. Según el valor en unidades z, adentro veremos en las celdas las probabilidades asociadas a cada punto en la curva. Esto lo podemos ir calculando y, por ejemplo, si les había comentado en un video anterior que si la media, cuando es estandarizada, adopta un valor de 0 unidades z, entonces podemos ver que para ese valor la probabilidad asociada es de 0.50 o de el 50% de los casos, el 50% de la media, el 50% de los casos se encuentran desde la izquierda hasta el valor 0.0 en unidades z, pero también por deducción, entonces también por inducción sabemos que si de la izquierda hasta la media se encuentra el 50% de los casos, entonces de la media hacia la derecha se encontrará el otro 50% de los casos. La manera en que se lee el valor de probabilidades es desde el valor mínimo de la izquierda hasta el punto que nos interesa. Regresando a nuestro Markdown, entonces, por ejemplo, podemos calcular la probabilidad asociada a un valor estandarizado de 0, y en ese sentido lo que estamos haciendo, por ejemplo, es conocer la probabilidad o el tamaño del área por debajo o a la izquierda del valor de la media, que tiene un valor de 0. Desde menos infinito y hasta el 0 se encontrará el 50% de los casos, o existe una probabilidad 0.50 de encontrar un valor de x por debajo de su media. La manera de confirmarlo va a ser utilizando este comando pnorm, y los argumentos del comando pnorm es: primero se especifica el valor en unidades z, después se especifica el valor de la media para esa variable y después se especifica el valor de la desviación estándar para esa misma variable. Si estamos trabajando con una curva de distribución normal estandarizada, eso quiere decir que el valor de la media va a ser 0 y la desviación estándar igual a 1. Si esto lo copian, por ejemplo, y lo pegan en RStudio, entonces lo que vamos a hacer es empezar a calcular probabilidades utilizando este comando, el comando pnorm. Entonces copian y pegan pnorm, p quiere decir probabilidad, norm de distribución normal. El primer argumento es el valor en unidades z, como les había dicho, separado por una coma. El segundo argumento es el valor de la media o el promedio, y el tercer argumento es el valor de la desviación estándar. Si corren esto,
nos da un valor de 0.50. Esto está dado en probabilidades. Acuérdense que las probabilidades se dan en valores de 0 a 1. ¿Sí? Y este 0.50 está a la mitad y lo que nos está diciendo es desde el valor mínimo, desde el valor de menos infinito de nuestra curva de distribución, menos infinito unidades z, hasta el valor de 0 unidades z, se encuentra el 50% de los casos, o lo que habíamos visto en la gráfica anterior, en esta gráfica, de menos infinito, que estaría por acá, hasta el valor de 0 unidades z, se encuentra ahí, en toda esta área se encuentra el 50% de los casos. Nos los está diciendo desde el valor mínimo hasta el que nos interesa es 0.50. Por ejemplo, si ahora lo que queremos es calcular la probabilidad de un caso, de encontrar un caso que esté ubicado entre menos una desviación estándar y más una desviación estándar, tenemos que hacer una operación. Por ejemplo, primero podemos calcular cuál es la proporción de casos, para eso pnorm, que se encuentran entre desde menos infinito hasta menos 1, con una media de 0 y una desviación estándar de 1. Si corren esto, lo que nos dice es, desde lo que nos está diciendo es lo siguiente, desde menos infinito hasta menos una desviación estándar, de este punto hacia la izquierda, ahí se encuentra una proporción o probabilidad del 0.1586 casos, o una probabilidad de 0.15, ¿sí? De 0.15 de los casos ubicados desde menos infinito hasta menos una desviación estándar, o en términos porcentuales, la proporción de casos desde el 15.86% de casos que están ubicados desde menos infinito hasta hasta menos una desviación estándar. Aquí el asunto era calcular cuál es la proporción de casos que hay ubicados entre menos 1 y más 1. Lo que nos interesa es la proporción de casos entre menos 1 y más 1, pero lo que nos dio el software es la proporción de casos desde menos infinito hasta menos 1. Ahora, lo que tenemos que conocer por otro lado es la proporción o la probabilidad de encontrar casos desde menos infinito hasta una desviación estándar. Escriben min igual a 0, sd igual a 1, y ahora, por ejemplo, sabemos que desde menos infinito hasta una desviación estándar se encuentran ahora la proporción de 0.84 de los casos, o el 84.13% de los casos, pero eso va desde menos infinito hasta más una desviación estándar. Entonces ahora sabemos que desde menos infinito hasta más 1 hay el 84, desde aquí toda esta área incluye el 84% de los casos, pero lo que queremos saber es el área central, cuál es la proporción de los casos que hay. Entonces, a partir de lo que ya sabemos, hacemos una simple resta, y la resta es del valor más grande, que sería el valor de probabilidad que va a una desviación estándar, le restamos el área que está a la izquierda de el valor más pequeño, de p-norm a la menos una desviación estándar. Y si calculan esta diferencia de probabilidades, lo que sabemos es que entre menos una desviación estándar y más una desviación estándar se encontrará hay una probabilidad de 0.68 de encontrar un caso en esa zona entre menos 1 y más 1 desviación estándar, u otra manera de entenderlo es que en esta área de menos 1 a más una desviación estándar se encuentra el 68% de los casos. Ahora, si queremos calcular la probabilidad de un caso ubicado entre menos 2 y más 2, la lógica es la misma, hacemos una resta, pero ahora va de 2 desviaciones estándar a menos 2 desviaciones estándar, utilizando el mismo comando pnorm, calculan esto, y ahora sabemos que entre menos 2, respecto de la media, entre menos 2 desviaciones estándar y más 2 desviaciones estándar, en esta área se encuentra
el 95% de los casos al centro de la distribución. Y ahora entre menos 3 y más 3 es sencillamente sustituir el valor de las unidades z manteniendo el mismo valor de la media y la desviación estándar. Hacemos una resta, hacemos la misma resta, corriendo esto con control enter. Ahora vemos que en el área central de la distribución entre menos 3 y más 3 se encuentra el 99% de los casos, o hay una probabilidad de 0.99 de encontrar a un caso, de que el caso que seleccionemos aleatoriamente esté entre menos 3 y más 3. De esta manera pueden ver también intuitivamente, al ver el valor en unidades z de cada caso estandarizado, como lo vimos anteriormente al estandarizar, por ejemplo al estandarizar las edades 27, 52 que vimos un vistazo, y vimos a su vez sus valores en unidades de desviación estándar, también podemos darnos una idea de dónde se ubicarán y de esa manera saber si estos casos son comunes o son atípicos. Si tienen más de 2 desviaciones estándar o más de 3 desviaciones estándar, sabemos que son casos atípicos y si sus valores son menores a menos una desviación estándar y más una desviación estándar, sabemos que son valores muy próximos al valor del promedio o de la media de la distribución, porque sus unidades z son pequeñas o muy cercanas a cero. Ahora, si queremos calcular la probabilidad de un punto específico, por ejemplo, el punto específico es cuál es la probabilidad de un caso que se encuentra a 1.5 desviaciones estándar. Utilizando la misma fórmula, solamente escribimos el valor específico en unidades estandarizadas, pero vean que aquí hay otro argumento. Este nuevo argumento, cuarto argumento, se llama lower.tail igual a true. En este caso, lo que nos está preguntando puede adoptar dos valores, true o false. Y lo que nos está preguntando o le estamos señalando con este argumento es si queremos, si queremos que nos dé la probabilidad asociada a lower tail. Lower tail se refiere a el lado izquierdo de la curva respecto del valor que le queremos preguntar. Entonces le estamos pidiendo el valor de probabilidad asociada a 1.5 unidades z, ese se ubicaría por aquí, entre 1 y 2, 1.5. Y al utilizar lower tail, lo que nos va a dar es la probabilidad asociada hacia la izquierda de ese punto, o desde menos infinito hasta el punto de interés. Eso quiere decir lower tail igual a true. Si escribimos lower tail igual a false, lo que estamos haciendo es que le estamos pidiendo el valor de probabilidad asociado desde nuestro punto de interés, pero ahora hacia la derecha. Y nos va a dar los valores de probabilidad ubicados a la derecha de esa distribución. En este caso es lower tail igual a true. Este valor por defecto es el valor por defecto que se incluye en el comando pnorm. Si en los comandos anteriores no apareció, es porque por defecto esto ya venía señalado así. Y bueno, la probabilidad de un caso ubicado a 1.5 unidades de desviación estándar o a su izquierda es de 0.93. Pero ahora, si queremos calcular la probabilidad de un caso en un punto específico, pero ahora y queremos conocer lo que hay a la probabilidad hacia la derecha de su distribución, esto es de 1.5 o más, se usa el mismo comando pnorm, el mismo valor, con la misma media de desviación estándar, pero ahora utilizamos lower.tail igual a false para que nos dé la probabilidad asociada al lado derecho de la distribución. Control Enter y vean que el valor de la probabilidad de un caso, de encontrar a un caso en 1.5 o a la derecha, la probabilidad va a ser ahora de 0.066, casi de 0.07. Si anteriormente fue de 0.93 a la izquierda y a la derecha es de 0.06, sumamos esto, o 0.07, y sumamos esto y la probabilidad total es de 1. 1 porque lo que estamos haciendo es sumar de 1.5 unidades z, lo que estamos haciendo es sumar la probabilidad de la izquierda
más la probabilidad a la derecha de ese punto, y la probabilidad de encontrar un punto desde el valor mínimo hasta el valor máximo, un punto cualquiera, pues será de 1. Seguramente encontraremos un valor ubicado entre el mínimo y el máximo. Y ese es a partir de utilizar el comando pnorm. Pero recuerden, trabajamos con el comando pnorm a partir de las unidades Z o estandarizadas. Pero algo que también nos permite hacer RStudio es hacer la transformación a la inversa. Esto es, si conocemos cuál es la probabilidad o sabemos cuál es la probabilidad que queremos con la que estamos trabajando, pero no conocemos los valores Z, los valores estandarizados, entonces cuando desconocemos el valor Z, pero ese valor Z que está asociado a una probabilidad conocida, lo que estamos haciendo es, regresando a las tablas de distribución, lo que estamos diciendo es, yo conozco cuál es la probabilidad de un K asociada a un caso. Imaginen esto, la probabilidad asociada a 0.7054, pero desconozco cuál es el valor en unidades Z. Este y este sería esa unión, pero imaginen que de inicio lo desconozco y a su vez no cuento con estas tablas para hacer este ejercicio que acabo de hacer manualmente. Si conozco esta proporción o esta probabilidad, solamente tengo que ir a ubicar el valor en la columna de unidades Z y ver que es 0.5, y a su vez el que está en las columnas, que es 0.04, y ya sí conozco cuál es el valor en unidades Z o el cuantil. Pero si no tengo estas tablas y tengo R, para conocer esos valores Z o cuantiles, lo único que tengo que hacer es utilizar un comando que se llama qnorm. En este caso Q quiere decir cuantil o quantile, y norm se refiere es el cuantil de una distribución normal. Para esto se abre paréntesis y se ponen los siguientes argumentos. El primer argumento es el valor de probabilidad. ¿Cuál es la probabilidad de la que quiero conocer? Después, separado por una coma, se escribe el valor de la media. Si seguimos trabajando con la idea de una distribución normal estandarizada, el valor de la media es de 0. Separado por una coma, la desviación estándar es igual a 1. Y separado por una coma podemos añadir el último argumento, que es lower tail igual a true. Pero recuerden, lower tail igual a true viene por defecto. Pueden ponerlo o pueden no ponerlo. Si no lo ponen, esto se sobreentiende que quieren saber el lado izquierdo de la curva. Y por ejemplo, el valor en unidades Z a la izquierda de una probabilidad de 0.95, lo que nos dice es el valor en unidades Z de 1.64. Lo que nos está diciendo es que desde menos infinito hasta 1.64 unidades Z sería por acá. Pero recuerden, desde menos infinito, ¿ok? No, desde menos infinito hasta 1.64 unidades Z, de aquí hacia la izquierda se encuentra el 95% de los casos. No es lo mismo decir que entre menos 2 y más 2 se encuentra el 95% de los casos, pero dentro del centro de la distribución. Aquí lo que estamos viendo es desde el mínimo, desde el valor mínimo de la distribución hasta el 1.64, no 2, se encuentra el 95% de los casos. Por ejemplo, si ahora siguiendo con el ejemplo anterior que les había dicho, basado en la tabla, si lo que sabemos es esta probabilidad de 0.7054, ahora vamos a repetirlo utilizando qnorm, pero ahora queremos conocer el valor de 0.7054, ese valor en probabilidad, con una media de 0, una desviación estándar de 1 y un lower tail igual a true. Si esto lo corremos, nos dice que el valor en unidades Z es de 0.5399. Lo que habíamos visto en la tabla era 0.74. Habíamos visto que lo que le corresponde es 0.50 y luego
0.54. Este es un aproximado y de alguna manera R nos da un valor más preciso, 0.35399 o 0.53, lo que sí habíamos visto, pero de manera un poco más precisa. Y bueno, hasta aquí utilizando estos conceptos de QNorm y estos comandos de QNorm y PNorm podemos calcular distintas probabilidades. Distintas probabilidades. Muy bien.